La primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal fue cuando el olor a café me provocó arcadas. No cualquier café. La costosa mezcla colombiana que Liam, mi compañero de piso, preparaba cada mañana. Ese aroma siempre había sido un consuelo, una señal de que había comenzado un nuevo día, de que había sobrevivido a otra noche. Pero aquella mañana, cuando el aroma se coló por debajo de la puerta de mi habitación, sentí un fuerte vuelco en el estómago y apenas llegué al baño a tiempo. Encorvada sobre el inodoro, con el pelo pegado a la frente, resbaladiza por el sudor del pantalón de chándal, traté de convencerme de que solo era una gastroenteritis, solo estrés, cualquier cosa menos lo que temía que pudiera ser. Emma, ¿estás bien ahí dentro? La voz de Liam llegó a través de la puerta, preocupada pero distante, como si ya llegara tarde a su turno en el hospital. Bien, dije con voz ronca, con la garganta irritada. Debí haber comido algo en mal estado. Oí cómo se alejaban sus pasos, seguidos del cierre de la puerta principal. El apartamento quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el goteo constante del grifo del baño que llevaba semanas queriendo arreglar. Lentamente me incorporé, contemplando mi pálido reflejo en el espejo. Ojeras colgaban bajo mis ojos color avellana como moretones. Mi cabello castaño era un enredo alrededor de mi rostro delgado. Parecía estar atormentado o perseguido. Ninguna de las dos afirmaciones estaba lejos de la verdad. Mientras me cepillaba los dientes para quitarme el sabor acre de la boca, mi mente divagó 6 semanas antes. Al error que podría cambiarle la vida. No tenía intención de acabar en esa gala benéfica. Yo solo era un reemplazo de último minuto, una camarera que sustituía a una compañera que había llamado diciendo que estaba enferma. El evento tuvo lugar en el Obsidian, el hotel más exclusivo de la ciudad, donde la tarifa mínima de la habitación superaba mi alquiler mensual. Un lugar donde gente como yo servía a gente como él. Alessandro Vital. Tan solo pensar en su nombre me produce escalofríos. La mayoría de la gente de nuestra ciudad lo conocía. El joven y tremendamente guapo heredero de los intereses empresariales de la familia Vital. Los periódicos lo calificaron de empresario legítimo. Pero todos conocían la verdad. Los Vitales habían controlado los bajos fondos de la ciudad durante generaciones. Eran intocables. Y Alisandre era su príncipe heredero. Recordé cómo había cambiado la habitación cuando él entró, como si la presión del aire disminuyera antes de una tormenta. Las conversaciones se silenciaron, los cuerpos se movieron instintivamente para acomodarse a su presencia. Se movía con la despreocupada confianza de un depredador en su hábitat natural, flanqueado por dos hombres cuyos voluminosos trajes no lograban ocultar del todo sus armas. No era mi intención llamar su atención. Yo no era nadie, solo otro camarero con uniforme negro sosteniendo una bandeja de copas de champán. Pero mientras me abría paso entre un grupo de mujeres enjolladas, tropecé y casi dejé caer mi bandeja contra el suelo de mármol. Una mano firme me sostuvo, agarrando mi codo con una delicadeza sorprendente. «Cuidado», dijo con voz baja y suave, como la del whisky añejo. Levanté la vista y sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Alejandro Vital resultaba aún más llamativo de cerca, con sus penetrantes ojos ámbar bajo cejas oscuras, pómulos altos y mandíbula fuerte oscurecida por la sombra de las 5 horas. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa que no llegaba a alcanzar aquellos ojos inquietantes. Olía a colonia cara con notas de cedro y algo más oscuro, más primitivo. «Lo siento, señor». «Gracias», tartamudeé, avergonzada. Su agarre se prolongó un instante de más. «¿Cómo te llamas?». La pregunta me había dejado paralizado. Se suponía que el personal debía ser invisible en estos eventos, sin interactuar con los invitados. Desde luego que no con alguien como él. «Emma», respondí en contra de mi mejor juicio. «Emma», repitió como si saboreara la palabra. «No te había visto antes. Solo estoy cubriendo el puesto esta noche». Busqué desesperadamente con la mirada a mi supervisora, rezando para que no me viera hablando con un huésped. Alessandro siguió mi mirada, pareciendo comprender mi ansiedad. «No te preocupes, nadie dirá nada». La seguridad tan natural en su voz me produjo otro escalofrío. Por supuesto, nadie diría nada.
Nadie se atrevería. Tomó una copa de champán de mi bandeja, rozando deliberadamente los míos con sus dedos. Que disfrutes del resto de la noche, Emma. La forma en que pronunció mi nombre hizo que sonara como un secreto entre nosotros. Pensé que ahí terminaría todo. Un breve y extraño encuentro del que le hablaré a Liam más tarde. Me equivoqué. Al finalizar mi turno, mientras recogía mi abrigo en la sala de personal, mi supervisor se acercó con un sobre. «Esto te lo dejaron a ti», dijo, con una expresión indescifrable. Dentro había una tarjeta llave del hotel y una nota escrita en papel grueso color crema. Habitación 1520. Una conversación, nada más. Debería haberla desechado. Debería haberme marchado inmediatamente. Pero la curiosidad, o algo más peligroso, me impulsó a subir en el ascensor hasta el piso 15. Me dije que simplemente devolvería la llave para rechazar cortésmente la conversación que me proponía. Me dije que no me halagaba la atención de alguien como él, alguien poderoso, peligroso y atractivo. Me conté muchas mentiras aquella noche. La habitación 1520 era una suite con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Alejandro se recortaba contra el paisaje con un vaso de líquido ámbar en la mano. Se había quitado la corbata y desabrochado el cuello de la camisa, dejando entrever su piel bronceada. «Viniste», dijo simplemente, girándose para mirarme. «No debería estar aquí». Mi voz sonó débil en la inmensa habitación. «Sin embargo, aquí estás», señaló el sofá. «Siéntate, por favor. ¿Quieres algo de beber?» Me quedé de pie. «No puedo quedarme. Solo vine a devolver la llave». Su sonrisa era cómplice. «Entonces, ¿por qué no se lo das en recepción?» No había obtenido respuesta. Lo que siguió fue inesperado. Habíamos hablado, simplemente hablado de los libros que habíamos leído, de los lugares que queríamos ver. Había pedido comida, platos ridículamente caros que yo fingí conocer. Me preguntó sobre mi vida, mostrando un interés genuino en mis problemas cotidianos, mi deuda estudiantil, mi piso compartido, mis sueños de terminar algún día mi carrera de enfermería. Ni una sola vez mencionó a su familia ni a su negocio. Ni una sola vez había intentado propasarse hasta que me levanté para irme horas después, mareada por el vino y la atención. «¿Te quedarás?», me lo preguntó, de repente muy cerca, con su mano cálida sobre mi cintura. Debía haber dicho que no. 6 semanas después, me eché agua fría en la cara y traté de armarme de valor. Necesitaba saberlo con certeza. Me vestí rápidamente con vaqueros y un suéter, cogí mi bolso y me dirigí a la farmacia de la esquina, evitando el contacto visual con la cajera mientras compraba una prueba de embarazo. De vuelta en mi baño, seguí las instrucciones con manos temblorosas. Luego, coloqué la prueba sobre el mostrador y caminé de un lado a otro en el pequeño espacio mientras esperaba el resultado. 3 minutos parecieron 3 horas. Cuando finalmente me obligué a mirar, 2 líneas rosas me devolvieron la mirada. Innegable y transformador. Embarazada. Me dejé caer al suelo, aferrando el examen con mi mano temblorosa. ¿Qué iba a hacer? Tenía 25 años, apenas llegaba a fin de mes y todavía intentaba reunir el dinero suficiente para terminar mi programa de enfermería. No tenía familia que me ayudara. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 19 años, dejándome sola salvo por Liam, mi amigo de la infancia, que me ofreció su habitación libre cuando ya no podía permitirme vivir en una casa propia. Y al padre, no había vuelto a ver a Alejandro desde aquella noche. Me pidió mi número, pero yo estaba demasiado abrumada por lo que había pasado entre nosotros como para dárselo. Me avergonzaba demasiado de lo fácil que había caído en su cama, de la desesperación con la que había respondido a su tacto, y me aterraba lo que pudiera significar estar conectada con alguien como él. Pero había algo más. Un secreto que guardaba hacía que esta situación fuera aún más peligrosa. Un secreto sobre por qué realmente había estado en esa gala. Antes de que pudiera caer en una espiral descendente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi jefe del restaurante donde trabajaba. Necesitaba que llegara temprano para cubrir a otro camarero. Agradecí la distracción. El trabajo me mantendría la mente ocupada, me daría tiempo para pensar en qué hacer después.
El restaurante estaba más concurrido de lo habitual para un martes. Cuando llegué, la hora punta del almuerzo estaba en pleno apogeo. Me puse el delantal y me dediqué de lleno a tomar pedidos, rellenar tazas de café y equilibrar platos sobre mi brazo. La rutina mecánica resultaba reconfortante. Fue durante un raro momento de tranquilidad, mientras limpiaba una cabina desocupada, cuando lo sentí. Ese peculiar cambio en el ambiente que solo había experimentado una vez antes. El ruido ambiental del restaurante pareció atenuarse. Las cabezas se volvieron sutilmente hacia la entrada. No necesité levantar la vista para saber quién había entrado. Mi cuerpo sintió su presencia antes de que mi mente pudiera procesarla, como una presa que instintivamente percibe a un depredador. Lentamente, me enderecé y me giré. Alejandro Vital estaba de pie justo dentro de la entrada, tan fuera de lugar en ese restaurante de mala muerte como un lobo en un zoológico de mascotas. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su rostro impasible mientras sus ojos ámbar recorrían la habitación, para luego fijarse en mí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué hacía él allí? Se acercó a mí con esa misma gracia fluida. Lo recordé. Su guardaespaldas merodeaba cerca de la puerta, observándolo todo. Los demás clientes fingían no mirarme, pero podía sentir su curiosidad como algo tangible. Emma, dijo Alejandro al llegar a mi lado, con la voz tal como la recordaba, profunda, suave, con un ligero acento italiano. ¿Qué haces aquí? Susurré, de repente consciente de mi uniforme barato de poliéster, con el pelo recogido a toda prisa y la mancha de ketchup en la manga. Tenemos que hablar. Su expresión no reveló nada, pero había tensión en su mandíbula, una dureza en la mirada que antes no había visto. Mi jefa apareció a mi lado, con los ojos muy abiertos por el reconocimiento y el miedo. Emma, puedes tomarte tu descanso ahora si lo necesitas. Asentí aturdida, desatando mi delantal con dedos torpes. Alisandre esperó en silencio. Su presencia llenaba el pequeño restaurante como humo, dificultando la respiración. Lo llevé al callejón detrás del restaurante, donde los empleados salían a fumar. El aire de noviembre era fresco, con olor a nieve que se acercaba y a basura del contenedor cercano. Me abracé a mí misma para protegerme del frío, deseando haber cogido mi abrigo. ¿Cómo encontraste? ¿Yo? Pregunté, con el aliento condensándose en el aire frío. Alejandro se encogió de hombros levemente. Encontrar gente no me resulta difícil. Esa afirmación tan casual me heló la sangre. Claro que no. Personas como él tenían recursos y contactos. La idea de que pudiera localizarme tan fácilmente me hizo sentir expuesta, vulnerable. ¿Por qué estás aquí? Intenté mantener la voz firme. Han pasado semanas. Su expresión se ensombreció. Desapareciste. No me diste forma de contactarte. No pensé que quisieras. Dio un paso al frente y me costó un mundo no retroceder. Te equivocaste. No supe qué responder. Mi mente daba vueltas, intentando comprender qué podría querer de mí. Me aterraba la idea de que ya supiera del embarazo, pero era imposible. Tengo que volver al trabajo, dije, intentando rodearlo. Su mano se extendió de repente, agarrándome el brazo con firmeza, no dolorosa, pero sí lo suficiente para detenerme. Te vi anoche en la gala, dijo. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Con Marcus Blackwood? El nombre resonó en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte. Marcus Blackwood, el principal rival comercial de Alejandro en la ciudad, el líder de la organización que llevaba años intentando hacerse con el control del territorio de Vital. No sé de qué me hablas. Mentí. El pánico me invadió. Se me hizo un nudo en la garganta. Los ojos de Alessandro se entrecerraron. No me mientas, Emma. Te vi. El mismo uniforme, la misma empresa, solo cambiaba la placa. Tragué saliva con dificultad. Era cierto. Después de nuestra noche juntos, cambié mi turno en la empresa de catering para evitar cualquier posibilidad de encontrarme con él de nuevo.
Pero anoche les faltaba personal para la gala benéfica de la Fundación Blackwood, y el dinero que ofrecían era demasiado bueno como para rechazarlo. Pensé que sería seguro que Alessandro no estuviera en el evento de su rival, que incluso si por alguna casualidad estuviera, no reconocería a una camarera entre docenas. Me había equivocado otra vez. Solo era un trabajo, dije. Trabajo en eventos, es lo que hago. Su agarre se tensó ligeramente. ¿Y atendiste a Blackwood de la misma manera que me atendiste a mí? La acusación dolió como una bofetada. ¿Eso es lo que crees que pasó entre nosotros? ¿Que te atendí? Me solté bruscamente de su agarre. La ira superó momentáneamente al miedo. No lo soy una prostituta. Algo brilló en sus ojos. Quizás arrepentimiento o sorpresa ante mi desafío. No era eso lo que quería decir. Era justo lo que querías decir. Volví a abrazarme a mí misma, repentinamente agotada. Mira, necesito este trabajo. No puedo permitirme el lujo de ser exigente con los eventos en los que trabajo. Alejandro me observó durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego, con movimientos deliberados, metió la mano en su chaqueta y sacó una tira de plástico blanca que me heló la sangre. Mi prueba de embarazo, la que me tomé esa mañana, la que envolví en papel higiénico y enterré en la basura del baño. «¿Este bebé es mío?», preguntó con voz serena. El tiempo pareció detenerse en aquel callejón sucio. Los sonidos lejanos del tráfico, el tintineo de los platos en la campana extractora de la cocina del restaurante, el viento frío contra mi rostro. Todo se desvaneció mientras miraba la prueba de embarazo en la mano de Alejandro. «¿Cómo lo supiste?», pregunté con la voz quebrada. «¿Revisaste mi basura?». Su expresión permaneció impasible, pero algo peligroso brilló en aquellos ojos ámbar. «Contesta, Emma». Mi mente daba vueltas, buscando explicaciones, excusas, mentiras, pero mientras temblaba en el frío de noviembre, frente a un hombre que comandaba un imperio construido sobre sangre y miedo, no pude reunir la energía para inventar otro engaño. «Sí», susurré, la palabra flotando entre nosotros como una granada sin seguro. El rostro de Alejandro no reveló nada, pero noté que su mano libre se apretaba en un puño a su costado. «¿No ibas a ir?». «Para decírmelo». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «Me enteré esta mañana, y si lo hubieras sabido hace una semana, hace un mes, ¿me lo habrías dicho entonces?». Su voz permaneció inquietantemente tranquila, lo que de alguna manera me asustó más que si hubiera gritado. Aparté la mirada, incapaz de sostenerle la vista. La verdad era que no sabía qué habría hecho. Una parte de mí había considerado interrumpir el embarazo sin decirle nada. Otra parte había fantaseado con desaparecer, empezar de cero en algún lugar donde no pudiera encontrarme. Ambas opciones ahora me parecían ridículamente ingenuas. «No lo sé», admití. Alejandro se acercó, su costosa colonia mezclándose con los olores agrios del callejón. «Mírame». Me obligué a mirarlo a los ojos. «Esto lo cambia todo». Su voz se había suavizado un poco, pero había acero bajo la suavidad. «Vienes conmigo ahora». El miedo me arañó la garganta. «¿Qué? No, no puedo irme así como así. Tengo un trabajo, responsabilidades». «Eso ya no es asunto tuyo». Me tomó del codo y me guió hacia la entrada del callejón, donde había aparecido una elegante camioneta negra con vidrios polarizados. Su guardaespaldas estaba junto a ella, con la mirada atenta, escudriñando el entorno. «Espera», supliqué, clavando los talones en mi hombro. «Necesito avisarle a mi jefe. Trae mis cosas». El agarre de Alejandro se tensó ligeramente. «Tu jefe ya está al tanto de que has tenido una emergencia familiar. Recogeremos tus pertenencias y te las traeremos». La naturalidad con la que había reorganizado mi vida en cuestión de minutos me heló la sangre, un frío que no tenía nada que ver con el frío. «No puedes simplemente...». «Yo sí», me interrumpió, con un tono que no admitía réplica. «Y lo haré. Estás embarazada de mi hijo, Emma. Eso hace que tu seguridad sea mi prioridad». Seguridad. La palabra resonó en mi mente mientras abría la puerta trasera de la camioneta. ¿Qué creía que me amenazaba? ¿O era él la amenaza de la que necesitaba protección? «Por favor»,
Lo intenté por última vez. Necesito tiempo para pensar, para asimilarlo. Algo en mi voz debió de llegarle, porque hizo una pausa, con la mano, todavía apoyado en mi codo. Por un instante vislumbré vulnerabilidad bajo su apariencia serena. Incertidumbre, tal vez incluso miedo. El tiempo es un lujo que no nos podemos permitir, dijo en voz baja. Hay complicaciones. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, un sedán negro frenó en seco al final del callejón. El guardaespaldas de Alessandro se movió con una velocidad asombrosa, desenfundando su arma mientras se interponía entre nosotros y los recién llegados. «¡Entren ahora!». La voz de Alessandro no dejó lugar a dudas mientras prácticamente me alzaba en brazos hasta la camioneta, subiendo tras de mí. Lo último que vi antes de que la puerta se cerrara de golpe fueron dos hombres saliendo del sedán. Sus expresiones eran sombrías y decididas. Entonces arrancamos a toda velocidad. El potente motor de la camioneta nos transportó desde el entorno familiar de mi vida cotidiana al peligroso mundo de Alessandro. Dentro del vehículo, el repentino silencio era opresivo. El interior era lujoso. Asientos de cuero suave como la mantequilla, una mampara que nos separaba del conductor, una iluminación tenue que incluso hacía que la expresión de pánico en su rostro se suavizó. Me pegué a la puerta, lo más lejos posible de Alejandro, dentro del espacio reducido. ¿Quiénes eran esos hombres?, pregunté finalmente. La mandíbula de Alejandro se tensó. Gente de Blackwood. ¿Por qué lo harían? Me detuve al comprender. Me estaban siguiendo. Te han estado vigilando desde la gala, confirmó, con voz fría y cargada de rabia contenida. ¿Hablaste con Blackwood esa noche? Tragué saliva con dificultad. Los recuerdos me inundaron. Marcus Blackwood se me acercó en un momento de tranquilidad, con una sonrisa cordial, pero la mirada calculadora, haciéndome preguntas aparentemente inocentes sobre mi trabajo, mi pasado, con qué frecuencia trabajaba en eventos de Vitali. Brevemente, admití que solo estaba charlando. Alejandro maldijo entre dientes, algo rápido en italiano que no alcancé a entender. ¿Y no te pareció extraño que un hombre como Blackwood se interesara por una camarera? La acusación en su tono me enfureció. No más extraño que el interés de un hombre como tú. Pensé que solo estaba siendo amable. Los ricos hacen eso a veces. Fingen preocuparse por los empleados para sentirse mejor consigo mismos. Sus ojos brillaron. ¿Eso es lo que crees que pasó entre nosotros? Que me estaba divirtiendo con la empleada. ¿Qué se supone que debo pensar? Hice un gesto de impotencia. Tú eres tú y yo no soy nadie. Eres la madre de mi hijo. Esa palabra me estremeció. Eso te convierte en alguien muy importante. El todoterreno giró hacia una calle exclusiva, bordeada de árboles centenarios e imponentes mansiones tras portones ornamentados. Redujimos la velocidad frente a una propiedad particularmente intimidante. Una extensa villa de estilo italiano, con una entrada circular y jardines impecablemente cuidados. Dos todoterrenos más flanqueaban la entrada. Hombres de traje oscuro, firmes, estaban de pie. ¿Dónde estamos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En mi casa, respondió Alejandro con sencillez. Ya estás en casa. El pánico volvió a apoderarse de mí. No me voy a vivir contigo. Apenas te conozco. Se giró para mirarme de frente, con expresión severa. Me conoces lo suficiente como para haber creado una vida conmigo, y las circunstancias han eliminado sus opciones en este asunto. ¿Qué circunstancias? Esos hombres. ¿Quiénes son realmente? Alejandro guardó silencio mientras el todoterreno se detenía. Solo cuando su guardaespaldas abrió la puerta y examinó los alrededores, respondió. Blackwood lleva años buscando cómo presionarme. Tú y ahora nuestro hijo sois esa palanca. Las implicaciones de su declaración me impactaron como un golpe físico. ¿Crees que él me haría daño para llegar a ti? Sé que lo haría. La voz de Alejandro era monótona. Seguro que ha matado por menos. Me acompañó fuera del vehículo y hacia la imponente entrada de la villa. El interior era tan opulento como lo había imaginado. Techos altísimos, suelos de mármol,
Obras de arte de valor incalculable, todo en tonos crema, dorado y burdeos intenso. Un pequeño grupo de empleados apareció y luego desapareció discretamente, entrenados para ser invisibles en presencia de su empleador. Alejandro me condujo a una sala de estar donde crepitaba el fuego en una enorme chimenea de piedra. «Te quedarás aquí hasta que se resuelva la situación», dijo, como si anunciara que me quedaría a pasar la noche en lugar de estar prisionera indefinidamente. «¿Y cuánto tiempo tardará eso, Vargon?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. «El tiempo que sea necesario», sugirió su tono. El tema quedó zanjado. No puedo simplemente desaparecer de mi vida. La gente lo notará. Mi compañero de piso, mis compañeros de trabajo, les diremos que te has tomado una baja prolongada por motivos personales. Se acercó a un aparador y vertió un líquido ámbar en un vaso de cristal. Ya se ha contactado con tu compañero de piso, Liam, ¿verdad? La simple mención del nombre de Liam me heló la sangre. ¿Qué le hiciste? Alessandro arqueó ligeramente una ceja. Nada. Simplemente le informamos de que estabas bien y que estarías fuera un tiempo. ¿Y se lo creyó? No tenía motivos para no hacerlo. Alessandro bebió un sorbo, sobre todo después de haber recibido suficiente dinero para cubrir un año de alquiler compartido. Me dejé caer en un mullido sofá. De repente, mis piernas no me sostenían. «Compraste el silencio de mi amigo». Me aseguré de que no se preocupara ni contactara con las autoridades. Alessandro se sentó frente a mí. Sus movimientos eran elegantes a pesar de la tensión que se notaba en sus hombros. Era la solución más sencilla. La solución más sencilla, repetí con voz hueca. ¿Así es como lo ves todo? Problemas que eliminar, personas que controlar. Algo brilló en sus ojos. Quizás doliera, aunque me costaba creerlo. No todo, no tú. Aparté la mirada, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. Mi mano se movió inconscientemente hacia mi vientre a un plano, un gesto que Alejandro siguió con atención casi obsesiva. «¿De cuántas semanas estás?», preguntó con la voz más suave que antes. «6 semanas», susurré. «Desde aquella noche». Asintió como confirmando una sospecha. «¿Has ido al médico?». «No, como te dije, me enteré esta mañana». «Mañana verás a mi médico. Es discreto y excelente». La calma con la que seguía reorganizando mi vida me enfureció aún más. «No tengo voz ni voto en esto, en nada de esto». Alejandro dejó su vaso con deliberado cuidado. «¿Prefieres que te deje desprotegida, que te deje vulnerable a los hombres de Blackwood? No dudarían en usaros a ti y a nuestro hijo para destruirme». ¿Por qué iba a importarle yo? ¿Nosotros? Hice un gesto entre nosotros. Fue una noche. No significamos nada el uno para el otro. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. La expresión de Alessandro se endureció. Sus ojos se volvieron fríos. «Llevas mi aire», dijo, cada palabra precisa y letal. «La próxima generación de la familia Vitali. Eso te convierte en todo para mí». Se levantó y se acercó a mí con una gracia depredadora. «Y te convierte en el objetivo más valioso de Blackwood». Me encogí contra los cojines del sofá mientras él se cernía sobre mí. Su presencia era abrumadora en la lujosa habitación. «Necesito entender algo, Emma», dijo con voz temblorosa, en un susurro peligroso. «¿Cómo supo Blackwood que debía acercarse a ti específicamente? De entre todos los camareros de la gala, ¿por qué a ti?» El miedo me atenazaba la garganta mientras lo miraba fijamente. Este era el momento que tanto había temido. La pregunta que no podía responder sin revelar mi último y más condenatorio secreto. «Yo no lo sé», tartamudeé. «Quizás nos vio hablando aquella noche en el Obsidian. Quizás uno de tus enemigos lo notó y se lo contó». Alejandro me estudió durante un largo y aterrador momento. Casi podía ver los cálculos en sus ojos, la ponderación de las posibilidades. «Quizás», dijo finalmente, aunque su tono sugería que no estaba convencido. «En cualquier caso, ya no estás a salvo en tu antigua vida». Se enderezó y se dirigió hacia la puerta. «Se les mostrarán sus habitaciones.
Todo lo que necesitas está incluido. Si necesitas algo en concreto, díselo a María. Ella se encargará. Asintió con la cabeza hacia una mujer menuda de mediana edad que había aparecido silenciosamente en la puerta. Así que soy una prisionera, dije, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. Alejandro hizo una pausa, con la mano apoyada en el marco de la puerta. Estás protegido, corrigió. Hay una diferencia. No desde donde estoy sentado, dijo volviéndose hacia mí, con una expresión ligeramente más suave. Sé que esto es abrumador, pero necesito que comprendas la gravedad de nuestra situación. Esto ya no se trata solo de ti y de mí. Su mirada se posó en mi abdomen y por un instante vislumbré algo inesperado en sus ojos. No se trata de cálculo ni control, sino de asombro, vulnerabilidad. Nunca esperé tener un hijo, dijo en voz baja. En mi mundo, la familia es a la vez una fortaleza y una debilidad fatal. Me había resignado a no correr ese riesgo. La cruda honestidad de su voz me pilló desprevenida. Por un breve instante, vi más allá de la peligrosa fachada al hombre que se escondía debajo. Un hombre criado en la violencia que ahora se enfrentaba a la perspectiva de traer una nueva vida a ese mismo mundo brutal. No sé cómo ser padre, continuó diciendo más para sí mismo que para mí, pero sí sé cómo proteger lo que es mío. Y os protegeré a ambos, cueste lo que cueste. Antes de que pudiera responder, ya se había marchado, dejándome a solas con María, que me sonrió con compasión. Venga, señorita, dijo. Su acento era marcado, pero su inglés claro. Debes estar cansado. Déjame mostrarte tus habitaciones. Lo seguí aturdida, demasiado abrumada para resistir. Mi mente daba vueltas con los acontecimientos del día, desde descubrir mi embarazo hasta ser prácticamente secuestrada por el padre. Un jefe de la mafia que ahora me reclamaba como suya para protegerme. Mi vida se había desmoronado en cuestión de horas, dejándome a la deriva en un mundo de lujo y peligro que apenas comprendía. María me condujo por una gran escalera y por un pasillo hasta una suite más grande que todo mi apartamento. El dormitorio contaba con una cama con dosel cubierta de seda, una zona de estar con sillones mullidos y ventanales que llegaban hasta el suelo con vistas a jardines impecablemente cuidados. El baño contiguo relucía con mármol y accesorios dorados. El señor Vital preparó estas habitaciones para usted, explicó María, abriendo un armario para mostrar ropa de mujer de diferentes tallas, toda de marca. Lo reconocí, pero nunca soñé con poseerlo. No estaba seguro de tu talla, así que hay opciones. Mañana vendrá una modista a tomarte las medidas para confeccionarte un guardarropa adecuado. Pasé los dedos por un suéter de cachemir. Su suavidad me resultaba extraña contra mi piel, acostumbrada a las mezclas baratas de poliéster y algodón. Esto es una locura, murmuré. María sonrió amablemente. El señor Vital quiere que usted esté cómodo. Ella dudó, luego añadió en voz más baja. Fue muy específico en cuanto a su atención médica. Nunca lo había visto tan preocupado. No supe cómo responder a eso. La idea de que Alejandro Vital, temido jefe de la mafia, se preocupara por mi comodidad parecía ridícula, dado que prácticamente me había secuestrado. ¿Puedo irme?, pregunté sin rodeos. Si quisiera irme ahora mismo, ¿alguien me lo impediría? La expresión de María se tornó preocupada. No sería seguro, señorita. Los hombres de afuera están ahí para protegerte. Eso no es lo que pregunté. Ella apartó la mirada. El señor Vitali ha dado órdenes para su seguridad. Traducción. En efecto, yo era un prisionero, independientemente de la jaula dorada. Después de que María se marchara, me dejé caer al borde de la enorme cama, temblando de agotamiento y conmoción. El edredón de seda que tenía bajo las palmas de las manos me parecía obscenamente lujoso comparado con mi ropa de cama raída de casa. Hogar, un lugar que tal vez nunca vuelva a ver. Saqué mi teléfono, desesperada por contactar a Liam para asegurarme de que realmente estaba bien, pero la pantalla mostraba que no había servicio. Por supuesto, Alessandro no habría pasado por alto un medio de comunicación tan obvio. Sobre la mesilla de noche, vi un teléfono nuevo, elegante, caro y sin duda vigilado.
Lo dejé intacto. Mi habitación, a pesar de toda su opulencia, de repente se sentía sofocante. Me dirigí a las ventanas buscando pestillos, una vía de escape, pero solo se abrían unos centímetros, ni siquiera lo suficiente para sentir la brisa. A través del cristal pude ver a hombres armados patrullando el recinto. ¿Guardias o carceleros? La línea divisoria parecía cada vez más difusa. En el baño me salpiqué agua fría en la cara y me quedé mirando mi reflejo. Apenas reconocí a la mujer que me devolvió la mirada, pálida, asustada, con ojeras que hablaban de secretos y miedo. Mi mano se deslizó hacia mi estómago, que seguía plano bajo mi uniforme de camarera. Allí floreció una vida, el hijo de Alejandro Vital, heredero de un imperio criminal. ¿Qué había hecho? La verdad que había estado evitando me golpeó con fuerza en oleadas de náuseas que me hicieron vomitar en el inodoro de mármol. Cuando pasó la enfermedad, me acurruqué en el frío suelo de baldosas, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbado antes de que un suave golpe en la puerta me despertara. «Señorita, ¿se encuentra bien?». La voz preocupada de María llegó a través del bosque. Me sequé la cara rápidamente y me puse de pie con las piernas temblorosas. «Estoy bien. La cena se servirá en media hora. El señor Vital solicita su compañía». La idea de la comida me revolvió el estómago de nuevo, pero asentí con la cabeza aunque ella no pudiera verme. «Voy a estar allí, hay ropa para ti en el armario», me recordó dulcemente. «Tal vez quieras cambiar». Bajé la mirada hacia mi uniforme manchado, dándome cuenta de repente de lo fuera del lugar que debía parecer en aquel entorno palaciego. «Gracias. Encontraré algo». Tras una ducha rápida, elegí el atuendo menos intimidante que pude encontrar. Unos pantalones negros y un sencillo suéter color crema que probablemente costaron más de un mes de alquiler. La tela acarició mi piel como un susurro, un lujo que nunca antes había experimentado. María reapareció para acompañarme a cenar, conduciéndome por pasillos decorados con obras de arte que pertenecían a museos, no a casas particulares. El comedor continuaba con la temática de riqueza discreta. Una larga mesa de caoba con capacidad para 20 personas. Una lámpara de araña de cristal que proyectaba una luz cálida sobre la vajilla de plata y flores frescas. Alejandro se puso de pie cuando entré. Iba impecablemente vestido con lo que supuse que era ropa informal para él. Pantalones de vestir y un suéter de cachemir gris oscuro que hacía que sus ojos ámbar parecieran aún más intensos. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado recientemente, y el aroma de su colonia, amaderado y masculino, me llegó al otro lado de la habitación. «Te ves mejor», observó, acercándome una silla en la esquina de la mesa más cercana a su lugar en la cabecera. La mesa estaba puesta solo para nosotros dos, lo que convertía la enorme habitación en un espacio extrañamente íntimo. «¿Mejor que qué?», pregunté, incapaz de evitar que mi voz se crispara mientras permanecía sentada rígida. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Luego, una mujer que acaba de enterarse de que su vida ha cambiado irreversiblemente. No tuve respuesta ante esa brutal honestidad. Apareció un personal silencioso con vino. Agua con gas para mí, anoté, y el primer plato, una delicada presentación de mariscos que no pude identificar. Lo jugueteé con desgana mientras Alessandro me observaba con una intensidad inquietante. «Tienes que comer», dijo finalmente. «Para el bebé». Dejé el tenedor con sumo cuidado. «¿Eso es todo lo que soy ahora? ¿Un simple recipiente para tu aire?». Su expresión se endureció. «Sabes que eso no es cierto, ¿verdad? Me has secuestrado, me has aislado, te has apoderado de mi vida, todo por un hijo cuya existencia desconocías hasta hace unas horas». «No te secuestré», corrigió con voz peligrosamente suave. «Te saqué de una situación cada vez más peligrosa sin mi consentimiento». No había tiempo para debatir. Reí sin gracia. «Con hombres como tú nunca hay tiempo para debatir, ¿verdad? Solo órdenes que obedecer, decisiones tomadas por otros, porque tú lo sabes todo». Alessandro dejó su copa de vino con un control deliberado.
Hombres como yo, repitió. ¿Y qué clase de hombre crees que soy, Emma? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Qué clase de hombre era Alessandro Vital? Un criminal, sin duda peligroso, indudablemente, pero también el padre de mi hijo. El hombre que me había mostrado ternura y pasión durante nuestra noche juntos, que había hablado conmigo durante horas sobre libros y sueños antes incluso de tocarme. No lo sé, admití finalmente. Ese es el problema. Me estudió durante un largo rato. Por un instante, asentí como si hubiera superado una prueba. Es justo. Tenemos mucho que aprender el uno del otro. ¿De verdad? ¿O simplemente vas a dictar las condiciones de lo que sea que esto vaya a ser? Depende, dijo, reanudando su comida con perfecta compostura. ¿De qué? De si puedes ser sincera conmigo. Sus ojos ámbar se clavaron en los míos con una mirada depredadora. Empezando por qué trabajabas en el evento de Blackwood. La verdadera razón. Se me cortó la respiración. Este era el momento que tanto temía. La pregunta que podía destruir la frágil seguridad que había encontrado bajo la protección de Alessandro. Te lo dije, empecé, odiando lo débil que sonaba mi voz. Solo era un trabajo. Necesito el dinero. Alejandro dejó los cubiertos sobre la mesa, con la expresión ahora completamente inexpresiva. Te voy a dar una última oportunidad para que me digas la verdad, Emma. Después de eso, no me quedará más remedio que buscar las respuestas en otra parte, y te prometo que no te gustarán mis métodos. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Toda pretensión de civilidad desapareció. Este era el hombre al que los demás temían, el despiadado líder de una organización criminal que se había abierto paso hasta el poder a través de la violencia y la intimidación. ¿Me le estás amenazando?, susurré. Les prometo consecuencias por seguir engañando. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Llevas a mi hijo en tu vientre. Eso te otorga consideraciones que otras no recibirían. Pero mi paciencia tiene límites. El peso de mis secretos me oprimía como algo físico. Llevaba tanto tiempo huyendo, ocultando tantas cosas. Y ahora, atrapada en esta hermosa prisión, con un hombre peligroso que tenía mi futuro en sus manos, no me quedaba ningún lugar donde esconderme. Mi padre, empecé, con las palabras quemándome la garganta como ácido. Trabajó para los Blackwood. La expresión de Alejandro no cambió, pero percibí su repentina y completa atención. Él era su contable, continué, incapaz de detenerme ahora que había empezado. No por sus negocios legítimos, sino por otras cosas. Él se encargaba de su blanqueo de dinero, sus cuentas en paraísos fiscales, de todo. Adelante, me animó Alessandro cuando dudé. Respiré hondo, con dificultad. Cuando yo tenía 19 años, el FBI se puso en contacto con él. Tenían pruebas suficientes para encerrarlo durante décadas, pero le ofrecieron un trato si testificaba contra el padre de Marcus Blackwood. La comprensión iluminó los ojos de Alejandro. El accidente de coche que mató a tus padres. No era una pregunta. Se me heló la sangre al darme cuenta de que me había investigado. Nuevos detalles de mi pasado que no había compartido con nadie. No fue un accidente, confirmé con voz apenas audible. Los frenos estaban cortados. Mis dos padres murieron instantáneamente y el FBI afirmó que no podía probar que se tratara de un asesinato. Dije que no tenía ningún caso. Me reí con amargura, pero se aseguraron de que supiera quién era el responsable. Querían que me enfadara, querían que les ayudara a construir un nuevo caso contra los Blackwood. La expresión de Alejandro se había vuelto atronadora. Utilizaron como cebo a una joven de 19 años que estaba de luto. Me ofrecieron protección a cambio de información. Corregí, pero tenía demasiado miedo. En vez de eso, desaparecí, cambié mi nombre, me mudé al otro extremo del país y corté lazos con todos mis conocidos. Emma no es tu verdadero nombre, dijo en voz baja, y otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Negué con la cabeza. Es Elizabeth Calloway. O lo era, y has estado huyendo desde entonces hasta hace 6 meses, cuando me encontraron de nuevo. Un agente del FBI llamado Cooper dijo que me habían estado vigilando,
que sabían que tenía dificultades económicas, que podrían ayudarme si hacía una pequeña cosa por ellos. Los nudillos de Alejandro se pusieron blancos alrededor de su copa de vino. Infiltrarse en el círculo de Blackwood. Acércate lo suficiente para recoger pruebas. Asentí con la cabeza, con gesto de tristeza. Querían cualquier cosa que pudiera vincularlo con actividades ilegales, conversaciones, documentos, nombres. Acepté el trabajo de catering porque sabían que tanto los Blackwood como los Vitalis utilizaban esa empresa para sus eventos. Y entonces me conociste, dijo Alessandro con una voz engañosamente tranquila. ¿También te ordenaron que te acostaras conmigo para recabar información sobre ambas familias? La acusación dolió como un golpe físico. No, eso no fue así. Nunca planeé que eso sucediera, pero sucedió. Muy conveniente para sus agentes del FBI. Las lágrimas me ardían en los ojos. No les he contado nada sobre ti, sobre nosotros. No pude. ¿Por qué no? ¿No era esa tu misión? Porque titubeé, incapaz de articular la confusión de emociones que él despertó en mí, porque se sentía mal. Esa noche no formaba parte de ningún plan. Fue real. Alessandro me estudió, su expresión indescifrable. El silencio se extendía entre nosotros, cargado de acusaciones y confesiones tácitas. ¿Saben que estás embarazada? Finalmente preguntó. Nadie lo sabe excepto tú. Me enteré esta mañana, ¿recuerdas? Asintió con la cabeza, aparentemente perdido en sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz había recuperado su habitual calma controlada. Blackwood debió darse cuenta de que trabajabas para ambos bandos. Por eso sus hombres te seguían o el FBI dejó escapar algo. Sugerí que el agente Cooper no es precisamente sutil. En cualquier caso, estás en peligro. Alejandro se levantó de su silla y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Y ahora, con mi hijo en brazos, los Blackwood lo verían como una ventaja inesperada, una ventaja contra mí y contra el FBI. La frialdad con la que evaluó la situación me heló la sangre. ¿Y ahora qué? Se giró, con expresión resuelta. Ahora me encargo de las complicaciones, de todas. El miedo me atenazó la garganta. ¿Qué significa eso? Significa que protejo lo que es mío. Bajó la mirada a mi estómago y luego volvió a mi rostro. Significa que elimino las amenazas a tu seguridad y a la de nuestro hijo. No puedes simplemente eliminar al FBI, dije, horrorizada por la implicación. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Te sorprendería lo que puedo hacer. Por favor, susurré levantándome de la silla. No empeores esto. Más violencia no solucionará nada. Violencia. A veces es el único idioma que entienden hombres como Blackwood. Alessandro se acercó. Su presencia abrumó mis sentidos. Me mentiste, Emma, o Elizabeth, o como te llames en realidad. Entraste en mi vida con falsos pretextos, trabajando para gente que quería verme encarcelada. Retrocedí hasta chocar con el borde de la mesa. Lo siento, no tenía opción, siempre tenemos opciones. Extendió la mano, rozando mi mejilla con los dedos en un toque tan suave que me hizo temblar. Elegiste venir a mi habitación esa noche. Elegiste acostarte en mi cama. Elegiste mantener a nuestro hijo en secreto. Y elegiste tomarme prisionera. Repliqué, mientras luchaba contra el impulso de dejarme llevar por su tacto. Elegí protegerte, me corrigió, bajando la voz a un susurro. A pesar de tu traición, a pesar del peligro que representas para todo lo que he construido, elegí acogerte en mi hogar en lugar de eliminar la amenaza que supones. La forma tan casual en que se refería a la posibilidad de eliminarme me heló la sangre, mientras su cercanía encendía una chispa. Un calor traicionero me oprimía el vientre. ¿Por qué?, me atreví a preguntar. ¿Por qué no simplemente resolver el problema? Sus ojos ámbar se oscurecieron mientras buscaban los míos. Porque desde el momento en que te vi, te deseé como nunca antes había deseado a nadie. Porque esa noche también significó algo para mí. Algo que no puedo explicar ni justificar. Su mano se deslizó hasta acariciar mi nuca. Su tacto era posesivo, pero tierno.
Y ahora llevas a mi hijo, mi sangre. Eso te hace irreemplazable, sin importar tus pecados. Antes de que pudiera responder, sus labios reclamaron los míos en un beso, que era a la vez castigo y promesa, suave pero exigente. En contra de mi buen juicio, respondí. Mi cuerpo recordaba la pasión que habíamos compartido, anhelando la conexión a pesar de todo lo que se interponía entre nosotros. Cuando finalmente se separó, su respiración era tan entrecortada como la mía. Su compostura se quebró, revelando el deseo crudo que la consumía. Ahora me perteneces, dijo, con la voz ronca por la emoción. Tú y nuestro hijo. Destruiré a cualquiera que amenace eso. Blackwood, el FBI, cualquiera. ¿Entiendes? Más que una pregunta, era una declaración de intenciones. Un atisbo a la peligrosa mente de un hombre que había construido un imperio sobre la violencia y el control. Un hombre que ahora me consideraba su posesión, a la que debía proteger y controlar a partes iguales. Entiendo, susurré, aunque no estaba segura. No del todo. No comprendía las implicaciones de ser reclamada por Alessandro Vital, de llevar en mi vientre a su heredero, de ser arrastrada a su peligroso mundo sin posibilidad de regresar a la vida que conocía. Me observó durante un largo rato, luego asintió una vez, como satisfecho. Mañana verás al médico, después hablaremos de los próximos pasos. Se irguió, su máscara de control volviendo a su sitio. Por ahora, descansa. Has tenido un día difícil. Una subestimación tan profunda que me habría hecho reír si no hubiera estado a punto de llorar, como si sintiera mi propia angustia. Alessandro se suavizó un poco. Sé que esto no es lo que planeaste, Emma. No es lo que ninguno de los dos planeamos, pero encontraremos una manera de seguir adelante juntos. ¿Tengo otra opción? La pregunta. Se me escapó antes de que pudiera detenerlo. Su expresión se volvió seria. Tus decisiones ahora solo llegan hasta donde no pongan en peligro a nuestro hijo ni comprometan nuestra seguridad. Más allá de eso, se encogió de hombros levemente. Negociaremos. Con esa promesa ambigua, me acompañó de vuelta a mi habitación, con la mano posada posesivamente en mi cintura. En la puerta, se detuvo, y algo vulnerable se reflejó en su rostro. A pesar de todo, dijo en voz baja, me alegro por el bebé. Nunca pensé que tendría una familia propia. La simple confesión me tomó por sorpresa, recordándome que bajo esa apariencia peligrosa había un hombre con sus propios miedos y deseos, su propio concepto de familia moldeado por la educación que lo había convertido en la persona que era ahora. Buenas noches, Emma, dijo, dándome un suave beso en la frente antes de retirarse por el pasillo, dejándome sola con mis pensamientos y la creciente comprensión de que mi vida había cambiado irrevocablemente, no solo por el hijo que llevaba en mi vientre, sino por el hombre que nos había reclamado a ambos como suyos. En mi prisión dorada, me dirigí a las ventanas que daban a la finca. Había caído la noche, pero las luces de seguridad iluminaban los jardines, revelando a hombres armados patrullando el perímetro. No solo me protegían de la gente de Blackwood, me di cuenta, sino que se aseguraban de que no pudiera escapar. Mi mano se deslizó hacia mi vientre, hacia la pequeña vida que crecía allí, ajena al peligroso mundo en el que nacería. El heredero de Alessandro. Un hijo de dos mundos. Mi existencia ordinaria y su imperio de sombras. ¿Qué vamos a hacer? Le susurré a mi hijo por nacer, mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas. No había buenas opciones. Si de alguna manera escapaba, los hombres de Blackwood me encontrarían. Si contactaba al FBI, pondría a mi hijo en peligro y traicionaría a Alessandro de una manera que tal vez nunca me perdonaría. Y si me quedaba, aceptando la protección de Alessandro y todo lo que implicaba, estaría eligiendo una vida entrelazada con violencia y poder que nunca deseé. Unos suaves golpes interrumpieron mis pensamientos. Adelante, yo llamé, secándome rápidamente las lágrimas. María entró con una bandeja de té y lo que parecían galletas. El señor Vital pensó que le gustaría algo relajante antes de acostarse. Explicó, dejando la bandeja sobre una mesita. Le di las gracias automáticamente, conmovida por ese pequeño gesto de consideración de un hombre que prácticamente me había secuestrado horas antes.
Se preocupa por usted, dijo María al ver mi expresión de confusión. A su manera. Su manera implica tenerme prisionera, señalé. El rostro curtido de María se contrajo con compasión. El señor, lo vital es complicado. Ha tenido que ser así para sobrevivir en su mundo. ¿Conocías a su familia? Pregunté con curiosidad, a pesar de mí misma. Ante él, ella asintió, sirviendo el té con movimientos expertos. Serví a su padre y, antes de eso, a su abuelo. 3 generaciones de vitales. ¿Eran todos como él? María reflexionó detenidamente sobre la pregunta. No, dijo finalmente. Alessandro es diferente. Su padre era cruel por el simple placer de serlo. Su abuelo era frío y calculador. Alessandro hizo una pausa buscando las palabras. Hace lo que cree necesario, pero no disfruta haciéndolo, y protege a quienes considera suyos. Como posesiones, murmuré. Como familia, corrigió con suavidad, algo que ha tenido muy poco en su vida. La revelación despertó algo en mí. No exactamente lástima, sino comprensión. ¿Qué clase de infancia había vivido Alessandro, creciendo en una familia basada en la violencia y el miedo? ¿Qué lo había convertido en el hombre que era ahora, capaz de ternura en un instante y de fría calculadora al siguiente? Gracias por el té, dije, de repente agotada por el peso emocional del día. María sonrió amablemente. Que duerma bien, señorita Emma. Mañana traerá sus propios desafíos. Después de que se marchó, bebí un sorbo de té, manzanilla con miel, reconfortante y cálido, e intenté calmar mi mente agitada. Tantos secretos revelados, tantas preguntas aún sin respuesta. Mi mano volvió a deslizarse hacia... Sentí un nudo en el estómago ante la vida que lo había complicado todo, pero que de alguna manera también lo había simplificado. Pasara lo que pasara, tomara las decisiones que tomara, ya no serían solo para mí. Tenía un hijo del que preocuparme, un hijo que nacería en peligro, hiciera lo que hiciera. Con ese pensamiento que me hizo reflexionar, me metí en la enorme cama, hundiéndome en un lujo desconocido. A pesar del miedo y la incertidumbre, el cansancio me venció rápidamente, arrastrándome a sueños llenos de ojos ámbar y susurros de promesas de protección que parecían más bien amenazas. Desperté con la luz del sol que se colaba por las cortinas entreabiertas. Momentáneamente desorientada por el entorno desconocido, las sábanas de seda contra mi piel, la inmensidad del colchón bajo mí, el techo ornamentado sobre mí. Todo me recordaba que el día anterior no había sido una pesadilla, sino mi nueva realidad. Unos suaves golpes en la puerta anunciaron la entrada de María con una bandeja de desayuno. «Buenos días, señorita Emma. ¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que debería», admití, incorporándome sobre las mullidas almohadas. Ella sonrió con compasión mientras colocaba la bandeja sobre mi regazo. Fruta fresca, yogur, tostadas con lo que parecía mermelada casera y té de hierbas. «Tu cuerpo necesita descansar, sobre todo ahora». Mi mano se dirigió instintivamente a mi vientre. 6 semanas de embarazo. La idea aún me parecía irreal. «El señor Vital me pidió que te avisara que el médico llegará a las 10», continuó María, abriendo las cortinas del todo. «Hay ropa en el baño. Supongo que no podría hacer una llamada», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de María se suavizó con lástima. «Me temo que aún no es posible». Por seguridad, por control, pensé con amargura, pero asentí, comprendiendo. No tenía sentido complicarle el trabajo a María cuando solo me había demostrado amabilidad. Después de que se marchó, disfruté del desayuno sencillo pero perfecto. Mi cuerpo exigía alimento a pesar de mi confusión emocional. Luego me duché y me vestí con la ropa que me habían proporcionado. Leggings y un suave suéter de cachemir. Túnica y bailarinas, todo en tonos apagados que, de alguna manera, me quedaban a la perfección. La elegancia informal del uniforme de presidiario. A las 10 en punto, María me acompañó a un estudio que habían convertido en una sala de exploración improvisada. El instrumental médico se encontraba junto a muebles antiguos. La necesidad moderna irrumpía en el lujo de antaño.
El doctor era un hombre distinguido de unos 60 años, con el pelo canoso y una mirada amable tras unas gafas de montura dorada. Señorita Palmer, me saludó, usando mi nombre falso sin dar a entender que sabía lo contrario. Soy el doctor Bennett. Póngase cómoda, por favor. Su trato fue profesional y amable mientras me realizaba una exploración física básica, me extraía sangre y se preparaba para la ecografía. En todo momento me explicó cada paso, tratándome como a una paciente y no como a una posesión, una cortesía que agradecí más de lo que podía expresar. Esto estará frío, advirtió mientras me aplicaba gel en el abdomen. Veamos a su bebé. Mi bebé. Esas palabras me estremecieron. Una extraña mezcla de miedo y algo más cálido, más instintivo. Hasta ese momento, el embarazo había sido un concepto abstracto, una complicación en una situación ya de por sí complicada. Pero el doctor Bennett colocó el transductor y un rápido zumbido llenó la habitación. La realidad de la vida que crecía dentro de mí se volvió innegable. Ese es el latido, explicó con voz suave, fuerte y regular, justo lo que queríamos oír. Las lágrimas me inundaron los ojos inesperadamente. Ese sonido, rápido, persistente, vivo, era el de mi hijo, el hijo de Alessandro, un ser diminuto con su propio latido, ajeno a las peligrosas circunstancias de su creación. Todo parece perfecto. El doctor Bennett continuó, ajustando la pantalla para que pudiera ver la pequeña mancha que se convertiría en nuestro bebé. Según las medidas y tu última menstruación, estás de unas 6 semanas, con fecha de parto aproximada a mediados de julio. Me quedé mirando la pantalla, hipnotizada por el leve parpadeo que indicaba el latido del corazón. Es tan pequeño, susurré. Ahora mismo tiene el tamaño de una pipí, confirmó con una sonrisa, pero está creciendo rápidamente. La puerta se abrió y Alejandro entró, con una expresión indescifrable mientras observaba la escena. Doctor. El doctor Bennett asintió. Todo progresa con normalidad, señor Vital. Un embarazo saludable hasta ahora. La mirada de Alejandro se dirigió a la pantalla, a la pequeña vida que habíamos creado. Por un instante, su compostura se resquebrajó, dejando entrever asombro y algo que podría haber sido miedo, antes de que recuperara el control de su expresión. El latido, dijo en voz baja acercándose. ¿Quiere escucharlo? Preguntó el doctor Bennett, ajustando un dispositivo que amplificaba el zumbido. Alejandro permaneció inmóvil, absorto por el rápido ritmo que llenaba la habitación. Su mano se movió como si fuera a alcanzarme, a la pantalla, pero se detuvo a medio camino, volviendo a su lado. Imprimiré imágenes para ambos, dijo el doctor Bennett, rompiendo el tenso silencio. Señorita Palmer, le recetaré vitaminas prenatales y le daré información sobre qué esperar en las próximas semanas. Me gustaría verte de nuevo en un mes, o antes si hay alguna preocupación. Me limpié el gel del estómago y me acomodé la ropa mientras el doctor Bennett imprimía las imágenes de la ecografía y preparaba una carpeta con información. Alessandro permaneció en silencio, pensativo, observando al doctor trabajar. Una vez que el doctor Bennett terminó sus instrucciones y nos dejó con la promesa de regresar en unas semanas, el silencio se apoderó de la habitación. Alessandro tomó una de las imágenes de la ecografía, estudiándola con una intensidad que me hizo preguntarme qué estaba viendo realmente. ¿Un niño, un bebé o una complicación en su vida cuidadosamente controlada? Tendrás todo lo que necesitas, dijo finalmente, dejando la imagen. La mejor atención, los mejores médicos. Gracias, respondí automáticamente, y luego me sentí tonta por expresar gratitud a mi captor, por muy benévolo que pudiera ser su encarcelamiento. Los ojos ámbar de Alessandro se clavaron en los míos. Tenemos que hablar de nuestra situación. ¿De qué parte? Pregunté, sin poder evitar que mi voz se torciera. ¿De la parte en la que soy un informante del FBI que lleva a tu niño? ¿O la parte en la que tu enemigo me persigue? ¿O quizá la parte en la que me has encerrado en una jaula dorada? Un músculo de su mandíbula se tensó. Todo. Me ofreció la mano para ayudarme a levantarme de la camilla. Tras un instante de vacilación, la acepté.
hiperconsciente del calor de sus dedos sobre los míos, de la fuerza de su agarre. Me condujo desde la improvisada sala de exploración hasta su despacho al otro lado del pasillo, un espacio masculino de cuero, madera oscura y libros que olían a papel y a la misma colonia que él usaba. «Siéntate», dijo, señalando una cómoda silla cerca de la chimenea, cuyas llamas crepitaban a pesar del clima templado del exterior. Me senté en el borde del asiento, demasiado tensa para relajarme. Alejandro sirvió agua de una jarra de cristal, me dio un vaso y se apoyó en su escritorio, en lugar de sentarse tras él. Una decisión deliberada para evitar la dinámica de poder que tal postura crearía. «Primero», comenzó, «tu contacto del FBI». Mis dedos se apretaron alrededor del vaso. «¿Y él? Te estará buscando». Me preguntaba por qué su contacto había desaparecido de repente. «Probablemente», asentí con cautela, «tendrás que contactarlo». Miré a Alejandro, atónita. «¿Quieres que hable con el FBI después de todo lo que te conté anoche?» Su expresión permaneció impasible. «Quiero que le asegures que estás a salvo, que sigues recabando información y que necesitas tiempo». Comprendí. «¿Quieres que mienta para que te dejen en paz?» «Quiero evitar una persecución federal que complicaría aún más nuestra situación», corrigió. «Una vez que el agente Cooper crea que sigues trabajando en tu misión, será paciente. Eso nos da tiempo para abordar el problema de Blackwood de forma definitiva». Un escalofrío me recorrió al percibir la implicación en su tono. «¿Qué piensas hacer? Cuanto menos sepas, mejor». Alejandro se apartó del escritorio y se dirigió a la ventana, dándome la espalda mientras observaba su propiedad. «Blackwood ha sido una espina clavada durante años. Su interés en ti no hace más que acelerar lo inevitable». «Vas a matarlo», dije secamente. «No era una pregunta», dijo Alessandro, girándose con expresión fría. «Voy a eliminar una amenaza para mi familia». «¿Familia?» La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de significados que ninguno comprendía del todo. No éramos una familia en el sentido tradicional. Solo un jefe de la mafia, su cautiva embarazada y el hijo por nacer que los unía. «¿Y después?», pregunté, dejando mi vaso antes de que el temblor de mis manos me delatara. «Después de que nos deshagamos de Blackwood, ¿qué será de mí?» «¿De nosotros?», señalé mi vientre. Algo se suavizó en la expresión de Alessandro. Cruzó la habitación para arrodillarse ante mi silla, acercando su rostro al mío en un gesto que me sorprendió por su humildad. «Eso depende de ti», dijo en voz baja. «¿De lo que quieras?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿De lo que quiero? ¿Desde cuándo eso importa? Siempre ha importado. Su mano buscó la mía, cálida y firme, desde el momento en que entraste en mi habitación de hotel. Me aparté presa de la confusión y la ira. «No me has dado opción, Alessandro. Me sacaste de mi vida, me aislaste de mis amigos, tomaste decisiones sobre mi futuro sin consultarme. Así no se trata a alguien cuyos deseos importan». Asimismo, absorbió mi arrebato sin inmutarse. «Actué con rapidez para protegeros». «A los dos», corrigió mirando mi abdomen. «Las circunstancias exigían una acción inmediata, no una deliberación democrática. ¿Y ahora, acaso las circunstancias siguen exigiendo mi encarcelamiento?» La mandíbula de Alessandro se tensó. «No eres una prisionera, estás bajo protección. ¿Semántica?» Me burlé. «Si no puedo irme, no puedo contactar con mis amigos, no puedo tomar mis propias decisiones, ¿cómo lo llamarías?» Se levantó bruscamente, recorriendo el estudio con energía controlada. «¿Qué quieres que haga, Emma? ¿Que te deje volver a tu apartamento, a tus trabajos de salario mínimo, a tu FBI? Controladores. ¿Dejarte vulnerable a los hombres de Blackwood? ¿Abandonar a mi hijo a su suerte en tu mundo?» «También es mi hijo», le recordé, poniéndome frente a él. «Y sí, quiero la libertad de elegir mi propio camino, peligroso o no». Alejandro se acercó a mí con una gracia depredadora, incluso si ese camino pone a nuestro bebé en riesgo. La pregunta me golpeó como un puñetazo.
Había encontrado mi debilidad, la feroz e inesperada protección que ya sentía hacia la pequeña vida que crecía dentro de mí. No arriesgaría la seguridad de mi hijo, y él lo sabía. Eso no es justo, susurré. Nada en esta situación es justo. Él asintió, deteniéndose a centímetros de mí. Pero es la realidad. Nuestra realidad ahora. Levanté la vista hacia sus ojos ámbar, buscando crueldad o manipulación, pero solo encontré resolución y algo más profundo, más complejo, preocupación, tal vez incluso ternura. No quiero ser tu prisionera, dije en voz baja, ni tu posesión. No puedo vivir así, ni siquiera con lujos. Entonces, sé mi compañera, respondió sin dudar. La sugerencia me sobresaltó. Tu pareja, la madre de mi hijo, mi compañera. Quizás con el tiempo, algo más. Su mano se alzó para rozar mi mejilla, su pulgar acariciando suavemente mi piel. Pero sí, mi compañera para afrontar lo que venga. La oferta era tentadora de una forma que no quería admitir, ni siquiera ante mí misma. Había existido una conexión entre nosotros desde aquella primera noche. No solo atracción física, sino algo más profundo. Un reconocimiento que desafiaba la lógica y la explicación. Apenas me conoces, le recordé. A la verdadera yo, no a la camarera que conociste en la gala. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sé que eres valiente, resiliente, leal, incluso con un agente del FBI que se aprovechó de tu dolor. Y sé que hubo verdad entre nosotros aquella noche, independientemente de las circunstancias que te trajeron hasta mi puerta. Su percepción me inquietó. Y mi historia con el FBI, mi traición, fuiste una pieza en su juego, dijo con desdén. Usada y manipulada por hombres con placa que se creen moralmente superiores mientras emplean las mismas tácticas que condenan en los demás. Eso no justifica lo que hice. No, convino. Pero eso lo explica todo y explica por qué no informaste sobre mí. ¿Por qué mantuviste nuestra noche juntos al margen de tu trabajo? Su confianza en mis sentimientos era a la vez acertada y presuntuosa. Pareces muy segura de mis motivos. ¿Me equivoco? Preguntó en voz baja. No pude sostenerle la mirada. No podía mentir sobre esto. No, admití. La mano de Alessandro se deslizó hasta mi nuca, atrayéndome hacia él. Entonces sé sincera contigo misma, Emma. Hay algo entre nosotros que existía antes de que supieras del bebé, antes de que yo supiera de tu conexión con el FBI. Algo real. Su cercanía era embriagadora, despertando recuerdos de nuestra noche juntos. Sus manos sobre mi cuerpo, sus labios contra mi piel, la forma en que me había hecho sentir a la vez protegida y expuesta, vulnerable y poderosa. Incluso si eso es cierto, susurré, no cambia quién eres ni lo que haces. No, convino. Soy lo que la vida me ha hecho, igual que tú. La cuestión es si podemos construir algo nuevo juntos, algo mejor para nuestro hijo. Su visión era seductora. No solo seguridad y lujo, sino pertenencia, propósito, una familia construida a partir de los fragmentos rotos de nuestras vidas separadas. Sin embargo, tras la promesa se ocultaba la realidad de quién era Alessandro, un hombre que había ordenado asesinatos, que controlaba un imperio criminal, que eliminaría a Marcus Blackwood sin remordimientos. ¿Podría vivir con ese conocimiento? ¿Podría criar a un hijo en ese mundo? Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para adaptarme a todo esto. Alessandro me observó durante un largo rato, luego asintió una vez. Puedo darte tiempo, pero no libertad. Todavía no, no hasta que Blackwood deje de ser una amenaza. No era todo lo que quería, pero era una concesión, un reconocimiento de mi autonomía que no esperaba. Gracias, no me agradezcas por un mínimo de decencia, dijo con una sombra cruzando su rostro. Ya te he quitado bastante. La admisión de su error me sorprendió, revelando una capacidad de autorreflexión que no había previsto. Este hombre era más complejo que el frío jefe de la mafia que había percibido inicialmente. Capaz de ternura y remordimiento, a la vez que protegía con mano de hierro lo que consideraba suyo.
Mañana te pondré en contacto con tu contacto del FBI, continuó Alejandro, dirigiéndose a su escritorio. María te ayudará a preparar lo que vas a decir, lo suficiente para mantenerlo a raya mientras me ocupo de Blackwood. Asentí, reconociendo tanto la confianza como la limitación en su oferta. Tras esto, Alejandro me miró, su mirada suavizándose al posarse brevemente en mi estómago antes de volver a mi rostro. Después de eso, empezaremos a construir un futuro juntos si me aceptas. Separados, pero conectados si no. En cualquier caso, a salvo y con todo lo necesario. Las opciones no eran tan limitadas como antes. No la libertad absoluta, pero tampoco el cautiverio permanente. Una especie de elección con límites definidos por nuestra responsabilidad compartida hacia el hijo que habíamos engendrado. Debería descansar, dije, de repente, agotada por el peso emocional de nuestra conversación. Alejandro asintió y abrió la puerta del estudio. Por supuesto, podemos continuar esta conversación cuando te sientas mejor. Al pasar a su lado, me tomó la mano y presionó algo contra mi palma. Bajé la mirada y vi una de las imágenes de la ecografía. La primera foto de nuestro bebé. Lo hicimos nosotros, dijo en voz baja. Pase lo que pase, recuerda que juntos creamos algo milagroso. Esa simple frase eliminó todas las complicaciones. El FBI, Blackwood, el imperio criminal de Alejandro, dejando solo la verdad fundamental. Ahora estábamos unidos irrevocablemente por la pequeña vida que crecía dentro de mí. Apreté la imagen contra mi pecho y asentí, incapaz de hablar por la repentina opresión en mi garganta. Al regresar a mi habitación, guiada por la siempre presente María, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente la aceptación de mi situación, sino el reconocimiento de su complejidad. No había soluciones fáciles, ni un camino claro a seguir que no implicara compromisos y riesgos. Pero por primera vez desde que Alejandro encontró mi prueba de embarazo, sentí un tenue destello de esperanza. No solo de supervivencia, sino de algo más. Algo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hasta que un pequeño corazón comenzó a latir, uniendo nuestros destinos. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un extraño limbo de lujo e incertidumbre. Mi jaula dorada se expandió gradualmente desde mi dirigí a la suite que ocupaba toda el ala este, y luego al jardín rodeado de altos muros y guardias vigilantes. Alessandro cumplió su promesa de darme tiempo para pensar, para adaptarme, manteniendo una distancia respetuosa mientras se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Hablé con el agente Cooper como estaba previsto, alimentándolo con medias verdades cuidadosamente elaboradas sobre acercarme a Alessandro, sobre necesitar más tiempo para ganarme su confianza. Las mentiras me salieron con más facilidad de la que esperaba. Mi lealtad se desplazó imperceptiblemente de quienes habían explotado mi dolor al hombre cuyo hijo esperaba. El afán de Cooper por utilizarme, a pesar de los evidentes peligros, no hizo más que reforzar mi creciente desilusión con los métodos del FBI. Nunca les había importado la justicia para mis padres, solo construir su caso contra los Blackwood a cualquier precio. Pensé a menudo en mi padre durante aquellos días tranquilos, preguntándome qué pensaría de mi situación. Había trabajado para criminales, sí, pero nos había mantenido a mi madre y a mí al margen de ese mundo. Ahora llevaba en mi vientre al heredero de una organización rival, considerando una vida dentro de los mismos círculos de los que él había intentado protegerme. La ironía no me pasó desapercibida. Alessandro y yo establecimos una rutina cautelosa. Cenábamos juntos cada noche, hablábamos de nuestra infancia, de nuestros intereses, evitando cuidadosamente los temas delicados de su negocio y mi conexión con el FBI. Me contó sobre su infancia como el heredero reacio del Imperio Vitali, sobre la pérdida de su madre por cáncer cuando tenía 14 años, sobre la brutal educación que su padre le había impuesto. Yo compartí historias de mis padres, de mis estudios de enfermería interrumpidos, de mis sueños de ayudar a los demás. En esas conversaciones, vislumbré al hombre tras la fachada de jefe mafioso, inteligente, sorprendentemente culto, capaz de una ternura y un humor que no habría creído posibles cuando me convertí en su prisionera.
Una noche, mientras paseábamos por el Jardín de las Rosas después de cenar, Alessandro rompió nuestra regla tácita de evitar hablar de negocios. Blackwood está haciendo su jugada, dijo con voz cuidadosamente neutral. Ante la presencia de ambos, mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre, dejando entrever una leve curva bajo mi vestido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alessandro, guiándome hasta un banco de piedra junto a mí. Una fuente murmurante nos protegía de cualquier posible observador. Está difundiendo rumores de que me he aliado con el FBI, usándote como contacto. Es absurdo, dije. Sabe que trabajaba para el FBI en su contra. Precisamente por eso es peligroso el rumor, explicó Alejandro. Sugiere que te he reclutado, que estamos usando tu conexión con el FBI para eliminarlo, mientras aseguramos inmunidad para mis propias operaciones. La brillantez calculada de la acusación me heló la sangre. Tu gente pensaría que los has traicionado. La suya te vería como una amenaza aún mayor. Alejandro asintió con gesto sombrío. Es una jugada astuta. Me crea enemigos por todas partes, incluido el FBI. Me di cuenta de que si creen que he cambiado de bando por completo, me considerarán comprometido, lo que te pone en mayor peligro, confirmó con la mandíbula tensa por una rabia contenida. Blackwood está intentando aislarnos, hacernos vulnerables por todos lados. El miedo se instaló como hielo en mis venas. ¿Qué vamos a hacer? No pasé por alto la importancia de mis palabras. Nosotros, no tú. En algún momento de estas extrañas semanas, comencé a ver nuestra situación como un desafío compartido. En lugar de que el problema de Alessandro me tuviera cautiva, su mano cubrió la mía, cálida y reconfortante. He puesto en marcha un plan, pero primero necesito algo de ti. ¿Qué?, pregunté, con cansancio. La verdad sobre lo que el FBI sabe de Blackwood. Todo lo que sabe sobre su investigación, sus pruebas, sus métodos. Dudé. Los últimos vestigios de mi antigua lealtad me hacían dudar. ¿Por qué? Los ojos ámbar de Alessandro se clavaron en los míos. Porque voy a entregarles Blackwood, Emma. No mediante la violencia, sino mediante la información. Que se destruyan entre ellos mientras nosotros permanecemos intactos. La estrategia me sorprendió. Era más sutil y menos sangrienta de lo que esperaba de un hombre en su posición. Trabajarías con el FBI después de todo lo que han hecho. No con ellos, aclaró. Simplemente me aseguraré de que reciban lo que necesitan para acabar con Blackwood legalmente. Denuncias anónimas, documentación de sus operaciones, testimonios de testigos. Él va a la cárcel, el FBI consigue su condena y la amenaza contra nosotros se elimina sin ninguna acción directa por mi parte. Sin derramamiento de sangre, dije en voz baja, comprendiendo la importancia de su enfoque. La expresión de Alessandro se volvió seria. No voy a fingir que mis manos están limpias, Emma, pero llevo años trabajando para legitimar los intereses de nuestra familia, para alejarnos de la violencia que caracterizó la época de mi padre. Blackwood es uno de los últimos obstáculos para esa transición. Esta revelación coincidía con los rumores que había escuchado durante mi tiempo en el FBI, que el joven Vital era diferente, que se había distanciado de los aspectos más brutales de la organización, manteniendo al mismo tiempo su estructura de poder. Si te ayudo, dije con cautela, ¿qué nos sucede después? Alejandro tomó mis dos manos entre las suyas. Depende de lo que quieras. Ya te dije que ahora tienes opciones. ¿Qué opciones exactamente? Quédate conmigo, dijo sencillamente. No como un prisionero, sino como mi compañero, mi igual. Ayúdame a construir algo mejor que lo que me dejó mi padre, algo que nuestro hijo pueda heredar sin vergüenza. La oferta quedó suspendida entre nosotros, tentadora por su potencial. ¿Y si no quiero esa vida?, pregunté, necesitando comprender todas las opciones. Entonces te proporcionaré un lugar seguro con todo lo que tú y nuestro hijo necesiten. Tendrías protección, seguridad financiera, libertad completa, excepto por una cosa. ¿Qué es eso? Su expresión se endureció ligeramente. Nuestro hijo sigue conectado conmigo. No me excluirán de su vida. Asentí, pues no esperaba menos.
¿Y el FBI? Una vez que nos deshagamos de Blackwood, romperemos esa conexión para siempre. Tengo influencia para asegurarme de que te dejen en paz. El plan era integral y me ofrecía una mayor libertad de elección que la que había tenido desde el asesinato de mis padres. Quédate y ayuda a Alejandro a transformar su imperio en algo más legítimo, o marcharse con su apoyo y protección, compartiendo la crianza de los hijos a distancia. Necesito saber una cosa, dije sosteniendo su intensa mirada. Si me quedo, ¿a qué estoy dando mi consentimiento exactamente? No me involucraré en nada ilegal, Alejandro. No expondré a nuestro hijo a la violencia ni al peligro. Él asintió comprendiendo mis límites. Llevo años transformando nuestros intereses en negocios legítimos. Bienes raíces, hostelería, tecnología, inversiones. Lo que queda de las antiguas operaciones seguirá disminuyendo. No puedo prometer una transformación de la noche a la mañana, pero sí puedo prometer dirección y propósito. Su sinceridad era palpable, su visión del futuro clara y decidida. No se trataba de una promesa improvisada para apaciguarme, sino de un camino que él ya había comenzado a recorrer antes de que yo entrara en su vida. ¿Por qué harías esto por mí?, pregunté en voz baja. ¿Cambiar todo tu mundo? La expresión de Alejandro se suavizó mientras extendía la mano para tocar mi mejilla. No por ti, es por ti, porque ver mi mundo a través de tus ojos ha confirmado lo que ya sabía, que quiero algo diferente para nuestro hijo de lo que mi padre quería para mí. Su mano se deslizó hasta mi abdomen ligeramente abultado. Y porque lo que siento por ti no es algo que esté dispuesto a perder. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, más íntima que cualquier contacto físico. Alejandro Vital, temido jefe de la mafia, no solo ofrecía protección o asociación, sino también su corazón, por dañado y protegido que estuviera. Necesito pensarlo, dije, abrumada por las implicaciones de su oferta. Alejandro asintió, retirando su contacto a regañadientes. Tómate todo el tiempo que necesites, pero debemos actuar pronto contra Blackwood antes de que sus acusaciones cobren más fuerza. Esa noche me quedé despierto durante horas, sopesando mis opciones, considerando futuros que nunca había imaginado. La opción práctica sería aceptar la protección de Alejandro desde la distancia, criar a nuestro hijo con su apoyo financiero, pero al margen de su mundo. Sin embargo, algo más profundo me impulsó hacia el camino más difícil: quedarme, ayudarle a transformar su imperio, construir algo juntos a partir de los fragmentos rotos de nuestras vidas separadas. No solo por nuestro hijo, sino también por nosotros mismos. Por la mañana, ya había tomado mi decisión. Encontré a Alejandro en su estudio, rodeado de papeles y con aspecto de estar agotado, como si no hubiera dormido. Se puso de pie cuando entré. Su expresión era cautelosa pero esperanzada. Te ayudaré con Blackwood, dije sin preámbulos. Te contaré todo lo que sé sobre la investigación del FBI. Un fugaz gesto de alivio cruzó su rostro. Gracias. Y después continué, con el corazón acelerado. Quiero quedarme, no como tu prisionera ni como tu activo protegido, sino como tu socia, tu igual. Alejandro se movía lentamente alrededor de su escritorio, como si temiera que un movimiento repentino pudiera hacerme cambiar de opinión. ¿Estás seguro? Asentí con la cabeza, colocando una mano sobre mi vientre donde crecía nuestro hijo. Quiero que nuestro bebé tenga a ambos padres. Quiero que crezcan sabiendo que son amados y protegidos. Y quiero ayudarte a construir algo de lo que puedan estar orgullosos. No será fácil, advirtió, deteniéndose frente a mí. Cambiar las generaciones de la historia nunca sucede. Lo sé, sostuve su mirada fijamente, pero nada que valga la pena se consigue fácilmente. Su sonrisa, cálida y sincera, que transformaba sus rasgos habitualmente reservados, me dejó sin aliento. Alejandro me alcanzó con la mano, su toque suave mientras me atraía hacia sus brazos. Te prometo que no te arrepentirás, susurró contra mi cabello. Dedicaré mi vida a asegurarme de ello. Por primera vez desde que entré en su mundo, me sentí verdaderamente segura. No por los muros y los guardias que nos rodeaban,
sino por el compromiso que estábamos asumiendo el uno con el otro, con nuestro hijo, con un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Los 2 meses siguientes transcurrieron en un torbellino de acontecimientos cuidadosamente orquestados. Le proporcioné a Alessandro todo lo que sabía sobre la investigación del FBI a Blackwood, las lagunas en sus pruebas, sus principales objetivos, los delitos específicos en torno a los cuales estaban construyendo sus casos. Alessandro utilizó esta información para recopilar un expediente anónimo que llegó a las oficinas del FBI conteniendo exactamente las pruebas que necesitaban para su caso. Cuando Marcus Blackwood fue arrestado 3 semanas después en una espectacular redada al amanecer, cubierta por todos los medios de comunicación de la ciudad, Alessandro y yo lo observamos desde la seguridad de su casa. Él me rodeaba con el brazo, con una expresión de satisfacción, pero no de triunfo. Está hecho, dijo simplemente mientras se llevaban a Blackwood esposado, su imperio desmoronándose a su alrededor. La investigación del FBI se amplió, abarcando a toda la organización de Blackwood y evitando misteriosamente cualquier conexión con los Vitalis. El agente Cooper intentó contactarme repetidamente, pero los abogados de Alessandro intervinieron, utilizando pruebas de la manipulación del FBI a una joven afligida para asegurar mi separación permanente de su investigación. Mi obligación para con ellos quedó oficialmente rescindida. Mi libertad, tanto de Blackwood como del FBI, fue asegurada por vías legales en lugar de por la violencia. Fiel a su palabra, Alessandro aceleró la transformación de sus intereses empresariales, distanciándose de las antiguas operaciones y reforzando sus proyectos legítimos. Hubo momentos difíciles, resistencia por parte de quienes se beneficiaban del statu quo, pero su autoridad seguía siendo absoluta, su visión clara. Encontré mi lugar en nuestra nueva realidad. Completé mi licenciatura en enfermería a través de tutores privados, sentando las bases para ayudar a niños que habían perdido a sus padres a causa de la violencia. Utilizar nuestros recursos para crear algo significativo a partir de mi propia experiencia traumática. Para cuando nació nuestra hija, Sofía, llamada así en honor a la madre de Alejandro, el mundo que habitábamos había comenzado su transformación. No es perfecto, no está completamente libre de su complicada historia, pero avanza firmemente hacia algo mejor, algo que algún día podríamos explicarle a nuestro hijo sin vergüenza. Alessandro también cambió durante esos meses. La dureza del jefe mafioso se suaviza, dando paso a un padre protector y una pareja devota. El hombre que una vez me había asustado con su frío control, ahora le cantaba nanas italianas a nuestra hija. Sus ojos ámbar se llenaron de asombro mientras ella le agarraba el dedo con su manita. «Tiene tus ojos», susurró una noche mientras estábamos junto a su cuna, observándola dormir. Gracias a Dios por eso. Me apoyé en él, sintiendo cómo me fortalecía su presencia. Y tu determinación, mira cómo aprietas la mano. Su brazo se apretó alrededor de mi cintura. Será extraordinaria. Feroz y tierna como su madre, y protectora y leal como su padre, añadí, girándome en su abrazo para mirarlo. Alessandro me observó con una intensidad que aún me aceleraba el corazón. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó en voz baja, revelando una vulnerabilidad que pocos presenciarían. Reflexioné cuidadosamente sobre mi respuesta, deseando una honestidad absoluta entre nosotros. Lamento las circunstancias que nos unieron, dije. El miedo, la manipulación, el peligro. Pero no me arrepiento de dónde hemos llegado. Su mano acunó mi rostro, su pulgar rozando mi mejilla con infinita ternura. Yo tampoco. Me has dado más de lo que jamás creí posible. Una hija, un propósito más allá del poder, un futuro por el que vale la pena luchar. Nos dimos esas cosas mutuamente, corregí con suavidad, y le daremos a Sofía algo que ninguno de los dos tuvo, una familia construida sobre la elección, no sobre las circunstancias ni la obligación. El beso de Alessandro fue a la vez promesa y gratitud, sellando el entendimiento entre nosotros. Habíamos comenzado como cautivo y captor, unidos por secretos, peligro
y un embarazo inesperado. Pero habíamos elegido convertirnos en algo completamente distinto, socios en el sentido más estricto de la palabra, construyendo un futuro sobre las cenizas de nuestros pasados separados. Fuera de la habitación de nuestra hija, más allá de los muros de nuestro hogar, el mundo seguía siendo complicado y a veces peligroso. La transformación del imperio de Alessandro tardaría años, quizá generaciones, en completarse. Pero dentro de nuestra familia, dentro de los lazos que habíamos forjado por elección y no por coacción, habíamos encontrado algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar cuando nuestros caminos se cruzaron por primera vez. No solo seguridad, sino pertenencia, amor. Y mientras veían a Alessandro arropar suavemente a nuestra hija dormida, con una expresión tierna como pocas veces se ve, supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Ya no era una cautiva, sino una mujer que había encontrado la libertad en el lugar más inesperado, junto a un hombre que una vez me había asustado, ahora transformado por el mismo amor que me había cambiado. Nuestro comienzo quizá estuviera escrito entre secretos y miedo, pero nuestro futuro se forjaría con intención y esperanza.